Lectura y Evangelio de hoy sábado 9 de julio de 2022. Hoy vamos a revisar el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo del 24 al 33. Vamos a iniciar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: El discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al criado ser como su señor. Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra, si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Si uno se pone a pensar detenidamente, se da cuenta que el miedo está dentro de nuestra vida desde que nacemos o somos pequeños hasta que morimos. Al parecer nadie puede escapar de él. Si recordamos de niños, seguramente teníamos miedo a un insecto, a un animal, alguna figura simbólica o abstracta. De ahí hemos ido creciendo y este miedo se va trasladando a personas con las cuales hemos tenido malas experiencias. También situaciones y momentos que no nos han sido muy favorables. ¿Y qué decir si desde pequeños hemos tenido una fobia? Le hemos tenido pánico a algo. Si bien es cierto, algunos de estos miedos los hemos ido enfrentando en el transcurso de los años, cuando ya hemos crecido y hemos ido madurando, y nos hemos dado cuenta que muchos de estos miedos razonalmente no tenían una justificación, una validez. Y ya con el correr del tiempo, la madurez, la experiencia, los recursos, hace que podamos también enfrentar algunos miedos y muchas veces vencerlos. Pero ¿qué pasa con aquellos miedos que nos acompañan toda la vida y todos los días? ¿Será posible que estos puedan estar dominando nuestra vida? ¿Será posible que estos miedos se queden eternamente en nosotros? Y una pregunta interesante también para hacer es: ¿por qué tenemos miedo? En el Evangelio de hoy, el Señor también nos muestra el miedo. A este miedo que puede hacernos esclavos suyos lentamente, silenciosamente, sin darnos cuenta en los aspectos de la fe, en nuestra vida espiritual, anulando todas las capacidades y los dones que Dios nos ha dado. El Evangelio de hoy, en palabras de Jesús, nos hace ver a este miedo, al cual si no enfrentamos, si no le damos el debido trabajo, puede menguar nuestra fe, puede anular nuestra visión hacia Dios. Y es por eso que el Señor nos dice: imítenme, sean igual que su Maestro, sean igual que yo que he enfrentado al mundo, por amor para salvarlos y rescatarlos, y yo soy el que tengo el poder. No teman, yo estoy con ustedes. Vamos con el primer punto: el mundo y sus miedos. Entendemos que el Señor no se refiere a un miedo trivial, a esos miedos básicos del hombre, como a los animales, a la altura, a quedar en vergüenza y demás. El Maestro quiere profundizar e ir a la raíz del miedo. ¿Y cuál es esa raíz del miedo que no ha permitido que nosotros disfrutemos plenamente del amor de Dios desde la creación? Pregúntate, ¿no es acaso el pecado con la figura de Adán, con la figura de Eva que tomaron del fruto prohibido? Pues es ahí donde empieza el mal, el pecado, la ausencia de Dios. Y si uno no tiene a Dios, y si uno se aleja de su Creador, va a haber una consecuencia obvia: el miedo, desde un miedo simple hasta un miedo más profundo. Y es ese miedo el cual no debemos dejar que gobierne en nuestra vida,
porque el maligno no quiere que lo identifiquemos, no quiere que lo reconozcamos. Y esa raíz a nuestros miedos va a iniciar en el pecado, ese pecado que se va heredando de generación en generación. El Señor dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el criado es más que su Señor. Lo que primero quiere dejar claro nuestro Señor es que tú y yo, y todo el mundo, desde un presidente hasta una persona más humilde, somos iguales ante Él. Valemos lo mismo, somos hijos del Padre. Todos estamos en un plano horizontal. No hay nadie más que nadie. Porque el Señor primero nos plantea esto. Porque si nos llegamos a ver así, dejamos a la vanidad, a la soberbia, al poder en el lugar que le corresponde, lejos de nosotros. Porque sabemos que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y eso nos hace identificar que solo hay un maestro al cual debemos imitar y seguir. Mejor dicho, el Señor nos dice, ustedes son iguales. Yo soy el maestro. Búsquenme a mí, véanme a mí. ¿Y no es acaso que Jesús es el ejemplo pleno del amor frente al miedo? ¿No es acaso que Jesús se enfrenta al mundo, baja del cielo para salvarnos? ¿Y qué hace el mundo frente al Maestro? El Evangelio nos recuerda que el mundo lo rechaza, no lo reconoce, hasta llega el punto extremo de decirle Satanás. Fíjate estas artimañas del mundo. En este ejemplo nos damos cuenta cómo el mundo, cómo el pecado quiere rechazar al Señor. Inmediatamente rechaza al Señor. El mundo da su espalda a Dios. Y hagamos preguntas lógicas. ¿Y por qué el mundo da su espalda a Dios? Porque no le conviene ver la verdad. Es por eso que las palabras de Jesús también hoy son un aliento, porque el Señor nos plantea desde el principio cómo el mundo con sus miedos quiere gobernarnos. Jesús también en el Evangelio nos invita a ver al mundo y por consecuencia ver su propio límite. ¿Y cuál es el límite del mundo? La muerte. Es el único límite del mundo. En esta primera parte el Señor nos invita a ver al mundo para ver ese límite del mismo. ¿Cuál es el miedo máximo que nos puede dar el mundo? Piensa un momento. ¿Acaso no es la muerte? ¿Hay algo más? No, ¿cierto? Es por eso que el Señor hoy nos da ese aliento y nos dice, no los teman, no teman a ellos que pueden matar el cuerpo, porque ese es su límite. Más bien mírenme a mí, que soy la eternidad. Así es que sigan, perseveren, no callen, proclamen la verdad día a día, pues ese miedo del mundo es temporal. Vamos con el segundo punto, nuestro valor. Uno de los objetivos claros que tiene el mundo o el pecado que ya descubrimos la raíz es que nosotros no veamos quiénes somos y cuál es nuestro objetivo, para qué existimos. Por eso el mundo nos envía sus miedos, para anularnos completamente, para no conocernos a plenitud o no reconocer quiénes somos. Y hoy con el Evangelio recordamos que nosotros ante todo somos hijo de Dios. Sí, puede quedarse en una frase bonita, pero aquí viene una pregunta importante. ¿Cuánto valemos para Dios? Si tenemos esta duda, miremos una cruz. Para Dios valemos todo. Él nos ama infinitamente, tanto así que nos manda a su Hijo para salvarnos, para rescatarnos de ese mundo y sus artimañas, mejor dicho, del pecado. No olvidemos cómo Jesús se refiere a los pajarillos, estos pajarillos que son parte de la creación. El Maestro lo nombra para poder distinguirnos de ellos. Sí son valiosos, pero ante los ojos del Padre, nuestro valor es mucho más. Y por ello las palabras del Señor es una invitación también para ver con certeza lo que hay más allá, para ahora ver más que nunca y aferrarnos a esa verdad plena. ¿Y cuál es? La vida eterna, donde vive el Maestro. Es por ello que hoy, reconociendo nuestro valor pleno, que frente a Dios valemos más que los pajarillos, más que los animales, más que las montañas, más que ese mar precioso, entendamos verdaderamente cuál es nuestro valor y teniendo ese valor claro en nosotros decimos, fuera el miedo, no vas a vencer en mí. Es por ello que hoy, hermanos, permanezcamos coherentes imitando al Maestro, aquel que se enfrentó al mundo con oración, con discernimiento, llevando su palabra, siendo fieles, pues llegará también ese día donde Él nos reconocerá delante del Padre, diciendo, fueron dignos, fueron dichosos, son míos. Ya es tiempo. Que la paz de Jesús esté siempre contigo.
Te saluda tu amigo ALD. Recuerda que estás en Católico al Día. Gracias por tus comentarios. Te invitamos a compartir el Santo Evangelio a más hermanos. Puede que lo necesiten. Suscríbete al canal y que tengas un buen día.